Este vídeo ha sido posible gracias a NordVPN. Ve a nordvpn.com/visualeconomic y consigue un plan para 2 años con un súper descuentazo. Aunque, si quieres saber más sobre ellos, os lo contamos en un momento. Queridos amigos, atentos a la pantalla. Lo que estáis viendo ahora mismo es cómo la tasa de inflación ha ido evolucionando durante los últimos años, tanto en Alemania como en Suiza. Como ya os explicamos en nuestro vídeo anterior, Suiza es todo un país experto en mantener la inflación a niveles prácticamente inexistentes. Tanto es así que en los últimos 12 años no ha habido un solo mes en el que la inflación helvética haya llegado a superar a la alemana. Y no es que precisamente la inflación alemana haya sido particularmente alta. Sin embargo, hoy amigos, hoy os hablaremos de algo mucho más sorprendente que eso. Veréis, volviendo a la gráfica anterior, quiero que os fijéis en un pequeño detalle. Resulta que cuando hablamos de que Suiza mantiene a raya la inflación, no hablamos solo de que esta sea muy baja, sino de que durante prácticamente 7 de los últimos 10 años, Suiza ha tenido tasas de inflación negativas, es decir, que ha tenido deflación. Seguramente a la mayoría de vosotros esto os parezca algo bueno y todo un ejemplo para el resto del mundo. Pensadlo bien, en un país con deflación, cada año que pasa, los productos son más baratos, los sueldos son cada vez más altos en poder adquisitivo y por si eso fuera poco, los ahorros en efectivo se vuelven progresivamente más y más valiosos. Todo un lujo poder vivir en una economía así, ¿verdad? Pues bien, ¿cómo os queda si os digo que para muchos economistas esta situación es una completa temeridad y que incluso el propio Banco Central Suizo quiere evitar la deflación a toda costa? ¿No me creéis? Pues juzgad vosotros mismos. El Banco Nacional Suizo utilizará todos los medios para evitar que el franco se aprecie más con el fin de contener el riesgo de deflación. Si eso no tiene éxito, existe el peligro de una dinámica deflacionaria sostenida para Suiza. Philipp Hildebrand, expresidente del Banco Central Suizo. Lo cierto, querida comunidad de Visual Economic, es que una deflación continuada es un escenario al que prácticamente ningún país del mundo se quiere acercar. Un escenario que, sin ir más lejos, podría llegar a causar graves crisis económicas. De hecho, por mucho que la inflación no tenga muy buena fama entre la ciudadanía, los bancos centrales de todo el mundo suelen tener como objetivo mantener una inflación positiva cercana al 2%. O en otras palabras, que aunque parezca contraintuitivo, los bancos centrales consideran que mantener una inflación moderada es una muy buena herramienta para que las economías crezcan y prosperen. Ahora bien, ¿realmente la deflación podría hacer que Suiza entrase en una grave crisis? ¿Por qué los bancos centrales piensan que una inflación moderada es deseable? Pues atentos. Aunque, un momento antes de continuar, ¿eres consciente de todo lo que te estás perdiendo por no usar una VPN? Con NordVPN no solo navegarás más seguro por internet, especialmente si eres de los que usas redes wifi públicas, necesitas una VPN ya, sino que además podrás sacar partido de internet sin límites. A ver, me explico. ¿Sabías que existen infinitas formas legales de ver, por ejemplo, competiciones en directo, pero que están bloqueadas dependiendo del lugar desde donde se conecta tu ordenador? Con NordVPN, digamos, tu ordenador puede viajar en cuestión de segundos, de país en país, y podrás ver qué servicios están disponibles para ver tu partido de fútbol o básquet favorito. En algunos casos verás que con tu propia suscripción de HBO, por ejemplo, podrás ver partidos de la Liga Española conectándote a través del servidor de México de NordVPN. Y no solo deporte, podrás descubrir todo el contenido que tienen las plataformas a las que estás suscrito cambiándote de país virtualmente. Pero a ver, ¿qué pasa con la velocidad de navegación? Pues atentos, porque según ha acreditado la organización independiente AV-Test, Nord es la VPN más rápida del planeta. Y espera, porque puedes usarlo en todo tipo de dispositivos y de una manera muy sencilla: Android, Windows, Mac, Linux, y además con una misma cuenta puedes incluir hasta 6 dispositivos diferentes. Así que no esperes más, lleva al máximo tu experiencia en internet aprovechándote además de una oferta especial para la comunidad de Visual Economic. Ve a nordvpn.com/visualeconomic y obtén un plan de 2 años por el precio de un refresco al mes. Y si tras probarlo cambias de opinión, no te preocupes, NordVPN tiene una garantía de devolución de 30 días. Así que ahora sí, arranquemos. Amigos, amigas, tal y como os explicamos en el vídeo anterior, la principal razón por la que Suiza consigue evitar continuamente la inflación se encuentra en su característico Banco Central, sus bajos impuestos y en su sistema político, que es sin duda ejemplar. Un conjunto de elementos que hacen de este país un lugar muy pero que muy seguro para los ahorros, lo que, claro está, favorece que montones de inversores de todo el mundo quieran guardar precisamente allí su dinero. Y esto a su vez hace que su divisa aumente de valor constantemente, es decir, forzando con ello la deflación. Pero no obstante, respecto a esto último, tengo una pregunta que haceros. ¿Creéis que esto es algo que ha ocurrido desde siempre? ¿Acaso pensáis que Suiza ha sido un famoso paraíso contra la inflación durante toda su historia? Pues la realidad es que no. Fijaos.
Hasta principios de los años 2000, el franco suizo no era muy diferente a casi cualquier moneda occidental de la época, y en particular durante la crisis del petróleo, esta moneda llegó a registrar grandes tasas de inflación que incluso llegaron a superar los 2 dígitos anuales. Para ponerlo en contraste, el franco alemán nunca llegó a superar el 7,5%. Sin embargo, un momento, porque con la llegada del siglo XXI, y como ya os estaréis imaginando, la cosa dio un giro de 180 grados. El país llevó a cabo una serie de modificaciones en la política del Banco Central Suizo, entre las que se encontraba su separación del gobierno en mayo del 2004. Eso, junto al todavía vigente secreto bancario, hizo que Suiza se convirtiera en una región muy atractiva para los capitales internacionales. Hablamos de un proceso de cambio que hizo que en la crisis del 2008 muchísimos ahorradores internacionales encontraran en el franco suizo la oportunidad de proteger sus ahorros frente al tsunami financiero que azotaba Occidente. Y os pregunto, ¿sabéis lo que eso significa? Exacto, que el precio de la moneda suiza se disparó por las nubes. Para que os hagáis una idea, mientras que a finales del 2008 un dólar podía comprar aproximadamente 1,22 francos, en julio del 2011 ese mismo dólar tan solo podía comprar 0,80 francos. Hablamos de un aumento de precio de más del 50%. Aparentemente, tales volúmenes de inversión tuvieron que ser grandes noticias para los suizos. O sea, qué mejor que una avalancha de dinero extranjero llegando a tu país. Sin embargo, amigos, y sin negar la parte buena que tiene todo esto, justo aquí es donde empezaron los grandes temores de la cúpula del Banco Central Suizo. Un problema de rigideces. Pensadlo por un momento. Imaginaos que Nestlé, la mayor empresa suiza, vende barras de chocolate a 1 franco cada una. Si 1 franco vale lo mismo que $1, entonces un estadounidense podrá comprar un chocolate Nestlé por solo $1. Bueno, bonito y barato. No obstante, si como os hemos explicado, los inversores empiezan a invertir masivamente en francos y estos se encarecen hasta, por ejemplo, $1,5, la cosa cambia. En ese caso, los estadounidenses tendrán que pagar por exactamente el mismo chocolate hasta un 50% más. Así que, como podéis imaginar, simplemente muchos dejarán de consumirlo. Daos cuenta de que aunque el chocolate sea el mismo y la realidad productiva no haya cambiado, una moneda que se encarece de la noche a la mañana hace que los exportadores pierdan muchísimas ventas. Y diréis, pero si la moneda es más valiosa, ¿no podrían los exportadores simplemente bajar los precios para ajustarse? Lo cierto es que en un mundo racional, con información perfecta y absolutamente flexible, sí, aunque claro, en el mundo real donde las cosas no van tan bien como en la teoría, la realidad es que bajar los precios es una tarea bastante difícil. Pensad por ejemplo en los salarios, los intermediarios, el coste de los suministros, etcétera, etcétera. Eso no se cambia de precio en un día. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué las empresas no son capaces de ajustar los precios a la baja? Pues para que veáis por qué, tenemos que hablaros de peluquerías y salones de belleza. Atentos. Sí, habéis oído bien, vamos a hablaros de peluquerías, pero tranquilos, porque no nos hemos vuelto locos. Resulta que en el año 2007 la Comisión Europea hizo un experimento para ver cómo algunas bajadas de impuestos, como por ejemplo el IVA, afectaba el precio de los productos. Para ello escogió 2 grupos experimentales. Uno, el grupo de las peluquerías, y 2, el grupo de los salones de belleza, que son como las peluquerías, pero más grandes. Lo interesante es que mientras que a las peluquerías se les bajó el IVA un 14%, a los salones de belleza se les dejó el mismo IVA que tenían antes. Y de esta forma, comparando la diferente evolución de los precios de cada uno de los grupos, se podría observar fácilmente el efecto de la bajada de impuestos sobre las peluquerías, un efecto que podéis ver en esta gráfica. Tal y como veis, la bajada de impuestos, y como era de esperar, consiguió reducir los precios de las peluquerías en cerca de un 6%. Una bajada que, para ser sinceros, fue mucho menor de lo pronosticado. En cualquier caso, lo importante fue lo siguiente. 5 años más tarde, cuando el experimento acabó, los impuestos de las peluquerías volvieron a ser los mismos que los de los salones de belleza. La pregunta es, ¿acaso los precios también volvieron a ser iguales? Pues amigos, amigas, la respuesta fue sorprendentemente que no. Tras volver a los impuestos anteriores, el precio de las peluquerías se infló por las nubes, mucho más que los precios de los salones de belleza. La subida de impuestos tuvo un efecto sobre los precios mucho más alto que la primera bajada, a lo que seguramente muchos ya os estaréis preguntando, ¿y eso por qué? ¿A qué se debe semejante asimetría? Y aquí, amigos, la respuesta es que en realidad para las empresas es mucho más fácil subir los precios
que bajarlos. Es decir, si una empresa quiere bajar los precios, es probable que tenga que renegociar con sus proveedores, ofrecer salarios más bajos o incluso reducir la calidad de sus productos. Vamos, un lío de 3 pares de narices. Pues bien, estas reticencias y estas rigideces a la hora de bajar los precios es precisamente lo que explica que los precios de las empresas exportadoras de Suiza tarden tanto en ajustarse. O en otras palabras, que cuando hay un poquito de inflación, todo el mundo está dispuesto a subir el precio un poquito más y balancear el mercado. Pero cuando hay deflación, digamos que nadie está dispuesto a ser el primer pardillo que baje su precio. Aunque, ahora bien, todo esto está perfecto. Sí, el ejemplo de las peluquerías es muy entretenido, pero francamente, ¿qué pruebas tenemos de que las empresas suizas no ajustaron sus precios tras la revalorización del franco? ¿Es este peligro, el desajuste de precios, una cuestión solo teórica o realmente es algo que sucede en la práctica? Pues amigos, creo que esta noticia habla por sí sola. El Banco Central de Suiza culpa a la sobrevaloración de su moneda del débil crecimiento económico suizo. Para la fecha de publicación de esta noticia, el franco suizo venía de una época en la que estaba sobrevalorado en torno a un 40%. De alguna forma, esto es como si los productos suizos, productos como ese chocolate de Nestlé que veíamos antes como ejemplo, fueran un 40% más caros de lo que deberían ser para un comprador extranjero. Algo bastante preocupante, ¿no os parece? Pues sabéis que, aunque estos problemas de sobrevaloración y desajuste de precios puedan parecer ya muy serios de por sí, dejadme deciros que todavía no hemos llegado a lo peor. Existe una segunda razón por la que la deflación podría ser considerablemente peligrosa para cualquier economía. ¿Queréis saber cuál? Pues atentos. La trampa de la liquidez. A pesar de que la deflación pueda tener sus propios problemas, seguro que muchos de vosotros, especialmente si nos veis desde países como Venezuela o Argentina, penséis que esta no puede ser peor que la terrible inflación. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que por muy mala que sea una inflación, salir de ella no es tan complicado como parece. O al menos no es tan complicado si existe buena voluntad política. No obstante, con la deflación la historia puede ser bien distinta. Y es que existen indicios de que llegados a un punto de deflación continuada, esta no se podría parar de ninguna forma tradicional. Digamos que en un entorno deflacionario, la política monetaria de un país se vuelve completamente inútil. Esto significa que por mucho que un banco central imprimiera nuevo dinero, este no se traduciría en un aumento de la inflación. Vamos, que el banco central habría perdido todo su poder. Con lo cual, la pregunta que debemos responder ahora es la siguiente: ¿por qué razón un banco central no podría luchar contra una deflación continuada? ¿Qué sentido tiene que aun imprimiendo dinero a montones no se arreglara la deflación? Pues bien, tal y como os explicamos en nuestro vídeo sobre cómo imprimir dinero sin inflación, la forma en la que los bancos centrales controlan esta inflación es a través de la modificación de los tipos de interés. Si, por ejemplo, los bancos centrales bajan los tipos de interés imprimiendo dinero, entonces la inflación sube. Si, por el contrario, los bancos centrales aumentan los tipos de interés, entonces la inflación baja. Son magnitudes que van a la inversa. Fácil, ¿no os parece? Pero, ahora bien, ¿dónde está el problema de hacer esto en un entorno deflacionario? El problema está en que los tipos de interés no pueden bajar para siempre, y resulta que en las economías con deflación los tipos de interés suelen ser incluso negativos. De hecho, el tipo de interés en Suiza lleva años estancado en el menos 0,75%. Esto quiere decir que por cada 100.000 francos que un suizo deposita en el banco tiene que pagar alrededor de unos 75 francos anuales en concepto de intereses. Y ahora, pensadlo por un momento, ¿por qué iba la gente a preferir dejar su dinero en el banco pagando intereses cuando podría tenerlo almacenado en su casa sin pagar nada? Seguramente, y con razón, muchos diréis que por motivos de comodidad o incluso de seguridad. Y eso es razonable siempre y cuando los costes de los intereses no sean excesivos. Sin embargo, si el tipo de interés es cada vez más y más bajo y los ciudadanos cada vez tienen que pagar más y más por sus depósitos, llegaría un momento en el que muchos de ellos simplemente retirarán el dinero de sus cuentas corrientes para guardarlo en sus casas y no pagar esos altos intereses. Y quien dice en sus casas, dice en una caja fuerte o incluso en otro tipo de activos menos líquidos. La idea de todo esto es que llegaría un punto en el que aunque el Banco Central imprimiera dinero nuevo para bajar los tipos de interés aún más y forzar la inflación, los ciudadanos retirarían su propio dinero de los bancos, haciendo que la cantidad total de depósitos del sistema no aumentara. Y si no aumentan los depósitos, los bancos tienen menos dinero para prestar y no producen inflación. Y si no hay inflación, el Banco Central no puede hacer nada para evitar la deflación. Esta trampa de la liquidez es justo lo que se ha venido viviendo en Japón últimamente, y las consecuencias para su economía fueron nada más ni nada menos que un estancamiento productivo de más de 20 años, aunque de eso ya os hablaremos en otro vídeo.
Volviendo al caso de Suiza, un ciclo de deflación continuado podría atar de pies y manos a su banco central para hacer frente a posibles futuras crisis económicas, bélicas o sanitarias. Todo esto por no hablar del peligro que entraña entrar en una espiral de deflación que termine provocando fugas bancarias, desajustes del tejido productivo o incluso un colapso del sistema financiero. Algo similar a lo que pasaría con una elevada inflación, pero de lo que es mucho más complejo escapar. Sea como sea, lo cierto es que Suiza todavía está a tiempo de que la situación no se le vaya de las manos. Y sin ir más lejos, desde hace unos años ya empezó a intervenir el mercado de divisas para frenar la creciente sobrevaloración del franco. Llegados a este punto, y aunque la serie sobre Suiza podría dar para muchísimos capítulos más, que oye, si os interesa el tema y nos lo pedís en los comentarios, nos pondremos manos a la obra, el turno es para vosotros. ¿Creéis que la deflación es un peligro al que no se le presta la atención que debería? ¿Pensáis que la situación suiza podría llegar a ser similar a la crisis deflacionaria japonesa? Después de este vídeo, ¿consideráis que tener una inflación moderada no es tan mala idea como podría parecer? Podéis dejar vuestras respuestas en los comentarios y, por supuesto, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.